Bienvenida a Menstrual, el podcast donde expertas en salud y educación menstrual resuelven las dudas que todas hemos tenido alguna vez a lo largo de nuestra vida cíclica. En Menstrual, no te quedes con la duda. Hola, soy Paloma Alma, soy divulgadora del ciclo menstrual y emprendedora. Y como fundadora de Menstrual, te doy la bienvenida al podcast en el que resolvemos todas tus dudas menstruales de la mano de las mejores expertas en salud y educación menstrual. Y en el episodio de hoy vamos a contestar a la pregunta de ¿cuánto debería durar un ciclo normal? Y para eso os he traído a Elisa García Guevara. Como nutricionista especializada en salud hormonal y digestiva femenina, ayuda a sus pacientes, entre otras cosas, a mejorar sus desajustes hormonales, como periodos ausentes, irregulares, dolorosos, SOP, síndrome del ovario poliquístico o síndrome premenstrual. También a curar infecciones vaginales recurrentes, como la disbiosis vaginal, y a fortalecer tu sistema hormonal para dejar los anticonceptivos hormonales. Su enfoque holístico se basa en mezclar el conocimiento científico y la sabiduría ancestral para ayudarte a sanar de adentro hacia afuera, encontrando la causa raíz de tus síntomas. Y hoy me gustaría hablar con ella de muchas cosas, pero entre ellas eso, de la duración del ciclo menstrual. Muy bienvenida, Elisa. Hola Paloma, gracias por invitarme. Estoy muy contenta de estar acá y de poder ayudar a muchas mujeres que estén con consultas, con dudas y con mucha incertidumbre de qué es lo que pasa con su salud hormonal. Gracias a ti, Elisa. Elisa es parte de menstrual.com, el directorio de profesionales de la salud y la educación menstrual. De hecho, esta introducción que he hecho la he sacado de su ficha, que os dejaré el link por aquí para que podáis profundizar más en todo lo que hace, porque yo he sacado un resumencito, pero al final te puede ayudar en muchos tipos de desajustes del ciclo, o sea que merece la pena leer su perfil y ver todo lo que hace. A mí me gustaría empezar, Elisa, por saber qué es lo que te ha llevado a ti a dedicarte a esto. Porque creo que todas tenemos una historia que de algún modo, ¿no? Empezamos en una cosa y nos acaba atrayendo a esto del ciclo menstrual. Pero me gustaría saber qué es lo que a ti personalmente te ha traído a acabarte dedicando a esto. Bueno, yo comencé mi camino con el interés sobre la salud hace muchos años. En realidad me fui enfocando en distintas cosas. Al principio siento que uno tiene que entender el cuerpo de forma global y aprender de muchas ramas para luego encontrar la especialización. Estudié muchas medicinas holísticas como medicina tradicional china, que ya desde ese momento me ayudó a entender el cuerpo y verlo como un todo y cómo todo está conectado. Y bueno, y como empecé a atender en consulta distintos casos, cada vez me di cuenta que me empezaba a gustar más el tema de la salud hormonal y digestiva femenina. Y entonces me empecé a especializar más en estos temas y también a tratarlo en mi propio cuerpo, ¿no? Como uno también lo atraviesa como mujer, yo he sufrido también síndrome premenstrual, algunos desarreglos con la regla y mismo como muy acompañado a la salud digestiva, entonces como lo fui trabajando en mí misma, realmente me pareció muy interesante todas las herramientas que fui aplicando y estudiando para poder ayudar a otras mujeres. Qué Y interesante esto que dices, porque al final hay tantas formas de tratarnos, ¿no? Y de tratar nuestra salud hormonal, nuestra salud digestiva. Y has hablado de la medicina china, que yo también la he estudiado como terapeuta menstrual, y es muy interesante como tradicionalmente o en medicinas de otro tipo, ¿no? Como puede ser la china, la ayurveda, por ejemplo, se ha tratado el sistema de la mujer de una manera diferente, pero holístico, ¿no? Como que todo tiene que ver, se trata desde varios puntos de vista y digamos que en la medicina occidental hemos perdido un poquito eso. Ahora cada vez más yo creo que se está recuperando, pero bueno, a mí me gusta mucho en tu ficha, ¿no? Cómo pones eso, que unificas lo científico con lo ancestral. ¿Qué es para ti lo ancestral? Para que lo entendamos todas. como lo ancestral es esto de cómo antes se evaluaba la salud realmente, bueno, como un todo, que todos los sistemas estaban conectados y que los tiempos eran otros, que o sea, que hoy en día nos cuesta esto de los tiempos porque queremos una solución ya y en realidad cuando los temas son crónicos y vienen acompañándonos hace muchos años, hay que ser pacientes. Entonces también esto es un aprendizaje enorme de la medicina ancestral y de cómo utilizaban un montón de cosas de la naturaleza que hoy en día mismo en los suplementos que yo recomiendo a mis pacientes
se utilizan las mismas hierbas en otras concentraciones, pero que parten de ahí. Y bueno, es como muy interesante esa filosofía y obviamente aplicarlo a Occidente es con otros tiempos y entender que estamos a otro ritmo. Entonces, por suerte, cada vez más hay o aceites esenciales o como, bueno, extractos o tinturas o suplementos que están más concentrados y nos dan una respuesta un poco más rápida. Qué bueno esto, ¿no? Y también que también tienen una seguridad detrás, es decir, que ya no es utilizar cualquier cosa, sino que inclusive, pues es lo que tú comentabas, los aceites esenciales tienen que tener un estudio detrás, tienen que pasar unos controles y que estamos más tranquilas con los productos que estemos utilizando. Cuando tus pacientes llegan a ti, ¿qué es lo que buscan o cómo acaban trabajando contigo? Bueno, muchos casos de los que trato son chicas o mujeres, ya sea, o sea, están en edad fértil, ya sea, bueno, ya desde los 20 años hasta ya que entran a la perimenopausia. Y en general son casos de mujeres que están como perdidas, están un poco cansadas de no terminar de entender cómo mejorar, no sé, un síndrome de ovario poliquístico o realmente un síndrome premenstrual, como podemos tener muchas en algún momento de nuestra vida, pero que están como buscando una respuesta que las escuche y que las entienda como mujer de una forma más global, porque a veces van a un ginecólogo, pero que les da solo una herramienta, después el digestólogo o el gastroenterólogo les da otra cosa, y como no están conectados, no entienden, y bueno, yo les doy como de una forma un poco más global cómo hacer el tratamiento, obviamente sin contradecir y siempre acompañando su tratamiento médico. Pero bueno, muchas son chicas que están con estos temas y muy relacionados, como te decía, con la salud digestiva. Yo creo que el 90 y pico por ciento de los casos que hay un desajuste hormonal, siempre hay algo para mejorar a nivel digestivo. Fíjate, qué interesante esto. El otro día estaba viendo un documental, ¿no? Que habla precisamente de esto, que no se sabe qué va primero, si la respuesta cerebral o el estómago, lo que es la microbiota, ¿no? Como que está hiperconectado y no se sabe bien qué es lo que manda primero, ¿sabes? Me parecía muy, muy interesante. Y esta que dice, no sé si tú lo has visto, seguro que sí, que para estar sanas tenemos que comer una variedad de en torno a 20-30 frutas y verduras y vegetales diferentes a la semana. Y yo llevo con este tema una semana contándoselo a todo el mundo. Yo lo he visto en el comentario, yo se lo cuento a todo el mundo. Y la gente que no está tan acostumbrada a comer de esta manera es como, pero si no hay ni siquiera hay tanta variedad en la naturaleza, no vas a sacar 20 de 30. Digo, pues tú ponte a contar y ya verás como al final es como un reto. Esto de la alimentación para mí es un pilar fundamental y es verdad que normalmente la medicina tradicional normal o a la que tenemos acceso, yo que soy de España, aquí en España, es una de las cosas que ante un ciclo irregular, que es de lo que vamos a hablar hoy, no te hacen una guía, no te preguntan siquiera muchas veces, ¿no? ¿Cómo te alimentas? Pues cuéntanos un poco sobre el tema que estamos hablando hoy. ¿Qué es para ti un ciclo normal o la duración de un ciclo normal y en qué casos, digamos, que tendríamos que empezar a preocuparnos o a asistir a un profesional como tú, a una profesional como tú para que nos ayude? Mira, lo primero que hay que saber con el respecto a la ovulación es qué significa como el inicio al fin de un ciclo, ¿no? Y el inicio vamos a contar con el día 1, donde tenemos nuestro sangrado, no una pérdida, un manchado, un spotting, como se puede decir, sino que realmente el sangrado. Ese sería el día 1. Y va a terminar ese ciclo justo el día antes, cuando comienza el próximo sangrado, el próximo ciclo. Entonces, eso sería la ovulación. Eso es lo que primero tenemos que tener en cuenta. Y luego, esta duración debería durar entre 25 a 35 días y lo más común o lo más normal, de una forma de decirlo, serían 28 días aproximadamente. Pero claro, nuestro cuerpo es muy susceptible a muchos factores, entonces esta duración puede cambiarse. Hay como unos estudios que estiman que a lo largo de un año, de todos los ciclos que puede tener una mujer, puede haber una variación de 9 días. Y hay varios factores y la persona puede seguir estando ovulando y teniendo su ciclo, pero esa variación puede tener en cuenta varias cosas como la alimentación, justo ahí juega un papel importante.
también el estrés que tuvimos, no solo el mes antes de que venga ese periodo, sino 2 meses antes, que interviene en la maduración de los folículos. Bueno, el ejercicio que hicimos, si viajamos o no viajamos, que nuestros ritmos y nuestras hormonas se influyen muchísimo en esto cuando viajamos en avión, especialmente viajes largos. Bueno, y también obviamente si consumimos tóxicos ese mes y la cantidad de esos tóxicos de cigarrillo, bueno, las drogas, alcohol y demás. Entonces, considerar lo normal debería ser en este lapso de 25 a 35 días y saludable, ¿no? Pero puede llegar a pasar que se produzca una variación de ciclos hasta de 21 días o 22 días o de 40 días en casos de mujeres que, por ejemplo, primero, bueno, en la adolescencia, que hasta que nuestros ciclos se conviertan en regulares, la fase folicular es mucho más larga, así que tenemos ciclos más largos hasta que se acomode. Y luego, bueno, cuando recuperamos la menstruación luego de la lactancia y mismo en los últimos años de nuestra etapa fértil, en la perimenopausia, justo antes de la menopausia. Ahí sí que puede haber un desbalance y los ciclos pueden ser un poco distintos. Pero en la normalidad y en lo saludable deberían ir entre 25 a 35 días con un promedio de 28. ¿Y a ti cuál es tu manera favorita de saber cuánto dura el ciclo? Yo tengo la mía, que seguramente que quien me siga, quien haya escuchado este podcast, el otro lo sabrá, pero ¿cuál recomiendas tú? ¿Cuál utilizas tú? ¿Cuál recomiendas a tus pacientes? Mira, a mí me gusta mucho, que lo utilizo hace muchos años, bueno, las apps, porque siento que es como muy cómodo, entonces el día que del sangrado ya lo anoto y ya me lo marca y te va haciendo un promedio más o menos de los días de cuánto son las duraciones de los ciclos. Y bueno, yo ahora estoy usando Clue, pero también me gustaba mucho en su momento Natural Cycles, que es otra aplicación, pero hay muchas. Pero ese registro yo creo que es como lo más importante. Y hoy en día es como que hasta casi que ni lo tengo que anotar porque lo tengo muy identificado, mismo hasta el día que ovulo, es como que en el momento que estoy ovulando lo siento ya casi. Justo lo hablaba yo con otra experta de menstrual que decía, digo, si es que yo lo sé, o sea, yo casi sin mirarme, sin medirme la temperatura, sin saber en qué día estoy, yo hago así, digo, vale, estoy ovulando, ya lo sabes, ¿no? Al final creo que es producto de mucha autoescucha y el tema es que vivimos en un mundo en el que no nos escuchamos, no nos paramos a ver lo que nos pasa, que usamos hay gente que usa la píldora anticonceptiva, que lo que hace es quitarte el ciclo, no estamos tan en contacto con la naturaleza, con la luz del sol, con las estaciones como a lo mejor estábamos antes, y ahí es también, todo eso afecta a la regularidad del ciclo. ¿Qué tres cosas dirías que tenemos que tener en cuenta para valorar si nuestro ciclo es regular o no? Como tres cositas, porque esto porque lo pregunto, porque hay momentos en los que de repente un ciclo te viene a los 20 días. ¿Me tengo que asustar y pensar que mi ciclo ya es irregular? ¿O cuando digamos qué tres cosas tengo que tener en cuenta para decir, vale, aquí hay un desajuste del ciclo y es hora de ir a una experta? Bueno, si ya vemos que nosotros tenemos ciclos de entre 25 y 35 días y en general se mantiene en ese rango y de repente tenemos un ciclo que dura más de 35 días o menos de 25 y el primer mes, bueno, esperar y ya el segundo mes evaluar. Yo siempre digo que hay que prestar atención a cuando pasan cosas que no nos pasan habitualmente. Ahí es donde hay que prestar atención al cuerpo con cualquier otro tipo de sintomatología también. Pero con lo del ciclo, prestaría atención en eso, ¿no? Como si realmente ese mes, eh, bueno, o tuviste otro tipo de síntomas que nunca habías tenido premenstruales, o tuviste sangrado en la ovulación, o tuviste sangrado premenstrual cuando todavía no te tenía que bajar la menstruación. Así que bueno, si es de menos de 25, es más de 35, estaría prestando atención ese mes, lo registraría y al segundo mes, si se repite, me acudiría a algún profesional. Ujú. Y Al segundo mes has dicho. sí, porque lo que puede pasar es que si ese mes tuviste un estrés muy grande o tuviste un episodio en general que afecta más al sistema nervioso, que muchas veces, como a veces pasa, ¿no? Que me llegan muchas pacientes que me dicen, en febrero que viajé, mi ciclo duró, se me retrasó 10 días que nunca me había pasado.
y luego ya vuelve a la normalidad. Entonces, como que esperaría un mes más y a ver si realmente se repite el patrón y si es igual el patrón o no. Eh, Y, y desde tu práctica, ¿cómo podemos afrontar el ayudar a nuestro ciclo a volver a ser regular? ¿Qué podemos hacer? ¿O cómo ayudas tú a tus pacientes a que vuelvan a recuperar esa regularidad? Bueno, como decíamos antes, el autorregistro, entonces como conectar un poco ese próximo ciclo, conocer las fases, en qué fase están, escuchar un poco el cuerpo y no sobreentrenar o hacer un montón de ejercicios si el cuerpo necesita descansar, ¿no? Que a veces pasa mucho para el otro lado, o empezar a moverse si no nos estamos moviendo. Yo creo que ese es como un pilar fundamental y también identificar a ver cómo está haciendo esa alimentación y si realmente la alimentación está siendo saludable o estoy comiendo sin estar ni un poquito conectada con lo que necesita mi cuerpo ni con las necesidades de hambre y saciedad. Y mismo también la sed, ¿no? Que a veces es mucho hablamos de los alimentos y en realidad también el agua y si ese agua aporta minerales y bueno. Y obviamente, como decíamos, el sistema nervioso, tenerlo en cuenta y a mí me gusta mucho decirle a mis pacientes que ese momento de autorregistro y yo les hago como una plantilla que ellas me completen y demás de registro y está sincronizado y yo lo puedo ir viendo, así que también está bueno porque vamos poniendo comentarios, que en ese autorregistro sea su ratito al día, aunque sean 5 minutos de escuchar e identificar cómo está su cuerpo ese día y Mm, qué Qué, necesitan. qué importante, ¿eh? Sí, para darte cuenta también de lo que te está pasando. ¿Tienes algún Sí. ejemplo de alguna paciente que quieras compartir con nosotras y que nos puedas contar, pues, con qué problema venía y de qué manera la ayudaste o la estás ayudando? Sí, justo en este momento tengo una paciente que está sufriendo de síndrome ovario poliquístico. Bueno, ya hace muchos años la diagnosticaron, pero bueno, en su diagnóstico siempre le recomendaron tomar píldoras anticonceptivas hormonales. Y bueno, ya hace un par de años que decidió no tomarlas más porque también les estaban provocando unas migrañas muy fuertes que nunca había tenido. Y claro, pero desde que las dejó de tomar hace un tiempo, realmente cada vez que le viene la menstruación y cada periodo es como un dolor tan incapacitante que tiene que faltar al trabajo, bueno. Y con ella trabajamos desde muchos pilares, obviamente le dimos mucho foco a la alimentación, al movimiento consciente, ni sobreexigido, ni muy, muy poquito, porque cuando es una chica que trabaja sentada, así que obviamente su vida es bastante sedentaria. Y también empezó también con terapia psicológica, porque estaba como muy ansiosa y muy estresada, entonces hacíamos un trabajo en conjunto en ese caso. Em, bueno, y también lo que fuimos revisando, yo siempre digo que hay que revisar como las bases, como alimentarnos bien, qué le falta al cuerpo, hay alimentos para potenciar, alimentos para disminuir el consumo, hay un montón hasta de hierbas y de cosas que se pueden hacer para bajar esa inflamación y que mejore el ciclo, pero y después más adelante evaluamos si realmente hay alguna deficiencia que tengamos que suplementar. Y a mí me gusta como primero hacer las bases y también una buena digestión, y luego hacer la suplementación para que la persona lo pueda asimilar bien. Y bueno, y ahora ya está con mucho más regularidad y con menos dolores, que también eso era lo que más le preocupaba. ¿Qué edad tiene? Para que nos hagamos una idea. Tiene 30 años. 30 años. Fijaos, yo siempre hago esta reflexión, ¿no? Que cuando tú ya con 30 años empiezas a cambiar esto, ya llevas unos 15, 16, 17 años menstruando. Son muchos años hasta que eres consciente de que lo que te está pasando no es normal o tiene una forma de solucionarse, ¿no? Y a veces pasan muchos años hasta que nos damos cuenta de que no estamos viviendo nuestro ciclo desde una perspectiva saludable. Yo por eso siempre, ¿no? Siempre como que invito a que si hay algo que no funciona, algo que vemos que no está bien en nuestro ciclo, que no dudemos en acudir a una profesional y que si la primera profesional con la que nos encontramos, que muchas veces suele ser ese médico de cabecera o esa ginecóloga que nos toca,
si no nos convence lo que nos dice, pedir una segunda opinión o seguir buscando. A veces el tema es que hasta que no te conoces muy bien, ¿no? O vas madurando, como que no tienes esas herramientas o esa manera de llegar hasta estas personas. Que ese es el objetivo de Menstrual también, ¿no? Como que entendamos que hay muchas profesionales que nos pueden ayudar a esto. Y Elisa, si ya para terminar, ¿algún libro que nos recomendarías que tenga un poco que ver con todo esto y del que podamos ir aprendiendo? Me gusta mucho Alisa Vitti, es el nombre, que escribió un libro que se llama En sintonía con tu ciclo femenino, que siento que es como para lectura para todos, porque hay algunos más técnicos, pero ella escribe como realmente para el público en general, no es que tenés que profundizar tanto en el funcionamiento de hormonas, que puede ser un poco complejo, y que siento que está muy bueno como para empezar a conocerte y también que a veces si decimos, bueno, mírate algún perfil de Instagram, la persona después no termina viéndolo o realmente conociendo toda la fase de su ciclo y ese libro habla bastante y como es también muy integrativo, no solo también de alimentación y de muchas cosas, está muy bueno. Qué interesante, pues lo dejaremos en las notas del podcast. También os dejaré linkeado el perfil de Elisa. Elisa, ¿tú dónde pasas consulta? Yo paso consulta online en este momento y algún día de la semana presencial en Barcelona. Así que podéis contactar con ella desde todas partes del mundo. Desde el perfil, que os lo voy a dejar aquí en las notas del podcast, podéis contactar con ella, ver los servicios que ofrece y contactar y enviarle un mensajito, preguntarle si os puede ayudar con el tema que necesitéis. Y nada, muchísimas gracias, Elisa. Me ha encantado hablar contigo sobre este gran temazo que es el ciclo menstrual, que al final vemos que todo tiene que ver, ¿no? Hoy contestábamos a la pregunta de cuánto dura un ciclo o cuánto debería durar un ciclo menstrual normal, pero en realidad al final siempre acabamos hablando de lo mismo, ¿no? Que nuestra salud hormonal depende de nuestra salud, de nuestra alimentación, de lo que nos movemos, de la manera que tenemos de pensar, del nivel de estrés. O sea que al final tenemos que entender que es un todo. Al final el ciclo es el reflejo de un todo, de nuestro bienestar. Así que muchísimas gracias, Elisa, por estar por aquí. Nos seguimos viendo online y a todas las que nos estáis escuchando, os dejo todo apuntadito en las notas del episodio y también os voy a dejar una guía para que podáis seguir profundizando en vuestra salud menstrual. Y si os ha gustado ese podcast, que sé que sí, y si habéis aprendido, que sé que sí, os animo a que, bueno, que nos sigáis escuchando y que lo compartáis con alguna amiga, con alguna compañera con la que os apetezca compartir esta píldora de sabiduría menstrual, que seguro que le ayudará mucho. Y nos seguimos escuchando en menstrual.com y en el podcast. Un abrazo muy grande a todas. Adiós, gracias.